chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sección de nuestra nueva lista de reproducción de 1880 Craft Garage con nuestro amigo Pablo, en el cual ya sabéis que os explicamos todo lo que hay alrededor del mundo de la máquina de bobina. Hoy vamos a hablar de la calibración estándar, ¿no? La calibración específica, por decirlo así. Ajá, o sea, la que todas las máquinas tienen la misma disposición de algunas piezas. Entonces, cómo colocar estas piezas y que nos sirvan luego para ir haciendo otras calibraciones y poder ya llevar la máquina hacia nuestros podríamos gustos. decir la calibración base de la cual luego parte todo, ¿no? O sea, si es para línea se va un poquito más específica. O sea, nos va a ir cambiando dependiendo de para qué queramos usar la máquina. Okay. Entonces, lo más básico de esta calibración, ¿de acuerdo?, es la posición de las bobinas. Como hemos dicho en vídeos anteriores, ¿de acuerdo?, tiene que tocar el martillo, la bobina delantera y quedarse muy cerquita de la bobina trasera, ¿de acuerdo? Okay. Esta calibración la vamos a hacer por medio de galgas o de arandelas de precisión que son muy finitas, o incluso hay veces que nos podemos servir de algún papelito o alguna cosa así para subirla o quitándolo para bajar esas bobinas. Mira, esto, o sea, según yo entiendo, yo voy diciéndote para que... Sí. Imagino que la pregunta que tiene cada uno, ¿no? Esta tendría que tocar la bobina delantera, la bobina trasera tendría que tener el mínimo espacio pero sin llegar a tocar. Pero sin llegar a tocar. Que es lo que decíamos del billete de dólar. Del billete de dólar, justo. Y imagino que cuando esta toca con esta bobina, tiene que estar paralela a la base. Efectivamente, tenemos que darnos cuenta de que cuando bajamos, el martillo tiene que estar perfectamente paralelo a la base de lo que va a ser el chasis de la máquina. ¿Cómo lo podemos comprobar? Lo podemos comprobar con un pie de rey, ¿de acuerdo?, que es un instrumento que nos va a dejar medir muy bien las distancias que va a haber entre uno y otro, y si no, hay un truquillo que es poniéndolo a contraluz, ¿de acuerdo?, tenemos que ver que no haya ninguna rendija de luz entre el núcleo de la bobina y el martillo. Si tenemos una rendija de luz que nos entra por la parte delantera de la máquina, ¿de acuerdo?, esto quiere decir que la bobina está muy alta, entonces tendremos que quitar alguna arandela para que la bobina baje un poquito y nos pise perfectamente. Si la rendija de luz va desde lo que es el centro de la máquina hacia afuera, quiere decir que la bobina está muy baja, entonces tendremos que añadir alguna arandela para subir un poquito esa bobina y que pise perfectamente. Y en la otra lo que vamos a hacer es quitar o añadir arandelas para dejarla lo más cercana posible al martillo, pero como bien hemos dicho, que entre siempre el billete de dólar. Sin tocar. ¿De acuerdo? Sin llegar a tocar. Entonces, esto va a ser lo más importante en este tipo de calibración. Lo siguiente que vamos a comprobar a la hora de colocar todas las piezas en la máquina es que no haya nunca ningún cablecito que esté tenso. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que buscar la buena posición donde colocar el condensador o el capacitador para que los cables no estén tirantes y por lo tanto no sufran, no se vayan a romper. ¿De acuerdo? Vale. Asegurarnos bien que hemos puesto todas las arandelas de aislamiento en su posición correcta, etcétera, y que todos los elementos de la máquina estén siempre bien alineados a ese plano que hemos dicho en algún vídeo anterior, para que no haya ninguno que esté torcido hacia un lado o que esté torcido hacia otro. Vale, antes de que siga, yo te interrumpo porque, ¿sabes? Porque imagino me surge mi duda y supongo que es la misma. Para que ellos sepan, la arandela que aíslan, simplemente había dos cosas que aislábamos, que era el borne delantero y el borne trasero. Que es la única parte que llevaba las arandelas de aislamiento. Estas y estas. Y esas de ahí. Vale. A la hora de colocar todas estas piezas en la máquina, nos podemos servir también de dos herramientas supletorias que podemos comprar, no son muy caras, ¿de acuerdo? Y son este alineador de flejes y martillo, ¿de acuerdo?, en el cual colocaremos todas las piezas, ya nos van a quedar perfectamente encajadas y simplemente tendremos que apretar y después podremos utilizar para la alineación del martillo esta otra piececita de aquí, que como veremos, ¿de acuerdo? Sí, yo mientras tú explicas eso, nos llega, voy a quitar el fleje este para que se vea ahí como... Para que se vea bien. Para que se vea cómo tú utilizas el alineador. Claro, en esta está un poquito dura. Sí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esto efectivamente, lo que no debíamos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos pase esto en la máquina, vamos a aprovechar y vamos a dar un truquito, ¿vale? Que nos gustan mucho los truquitos, sí. Y vamos a dar otro. Cuando esto nos pase, ¿de acuerdo?, lo que tenemos que hacer es quitar este tornillo de aquí, ¿de acuerdo?, y lo vamos a meter al revés. Ajá. ¿De acuerdo? Al meterlo al revés, lo que vamos a hacer es que el tornillo se va a ir introduciendo
le vamos a meter un cachito de fleje, el cual va a hacer que cuando vayamos introduciendo el tornillo, esto de aquí se vaya abriendo. De tal forma que vamos a conseguir abrir esto otra vez y dejarlo en su posición original. Esta piececita de aquí, cuando la pongamos, lo que nos va a dar es la distancia perfecta a la que tenemos que colgar el martillo. Si os fijáis, tiene una parte que está un poquito comida y otra parte que es un tubo entero. Entonces, dependiendo de dónde queramos dejar el martillo, es lo que hablábamos en otros vídeos, de que va a llegar o hasta el borde o hasta la mitad. Entonces, dependiendo del hueco que queramos dejar, podemos dejarlo en una o en otra o en una posición un poquito intermedia, pero así nos va a dar una forma rápida y fácil de poder calibrar. Y si no, pues nos va a tocar un poquito a ojo y haciéndolo con cuidadito la calibración de la posición del martillo y los flejes. Y ya una vez que tenemos todas las piezas colocadas, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir al siguiente tipo de calibración, que ya es la específica. Yo te he puesto aquí el equipo de flejes con el martillo. Fleje con martillo. Para que se viera aquí, ¿no? Aquí está el fleje delantero, que está alineado con el martillo, y el fleje delantero también, que justamente está en la rendijita que tiene aquí para que se coloque. Esto lo que nos va a hacer es que podamos ajustar de una forma muy cómoda lo que son los flejes, porque si no, siempre los flejes al apretar nos van a bailar un poquito. Y tenemos que tener cuidado porque los flejes cortan. Eso. Entonces, si nos podemos hacer con esta piececita, si vamos a trastear un poquito con la máquina, te lo inmoviliza, te lo va a dejar todo rectito y nos vamos a evitar cortes y problemas a la hora de montar esas piezas. Están perfectos, ¿no? Sí. Genial. Bueno, pues hasta aquí tenemos la calibración básica. Espero que haya servido de ayuda. Gracias a nuestro amigo Pablo, como siempre. No olvidéis suscribiros para estar informados de todo y nos vemos pronto en la siguiente calibración más específica. Un abrazo grande y nos vemos pronto.